Hola, mi nombre es Ana Laura García, soy coordinadora académica del postítulo y autora del módulo 3, módulo que nos invita a pensar las dimensiones de la conducción educativa atravesadas justamente por las políticas públicas, sociales y educativas, el trabajo territorial, el trabajo en los territorios, y también con y junto a las organizaciones sociales. Hoy vamos a compartir un panel de experiencias sociales y educativas territoriales que se llevan adelante en diferentes puntos de nuestro país, que justamente tiene la riqueza de trabajar con diferentes grupos poblacionales. Cada una de ellas está inscrita en una historicidad propia de esa institución, también en marcos institucionales diferentes, disímiles, heterogéneos. Estamos pensando el trabajo del director o de los directivos o de los equipos directivos justamente allí en esa conversación con lógicas diferentes, en un trabajo de escucha, de articulación, pudiendo potenciar y enriquecer la experiencia de la conducción educativa y también del trabajo escolar, ¿no? Del trabajo en las instituciones. Los invito y las invito a escuchar las experiencias, a nutrirse, a tomar aportes, que seguramente van a ser muy significativos para seguir construyendo algunos sentidos sobre nuestro trabajo. Espero que lo disfruten y puedan ir tomando a medida que escuchan algunas notas, reflexiones, notas al margen sobre qué les da a pensar y qué encuentran, ¿no? En las voces de estos otros actores que comparten parte de su trabajo con ustedes. Mi nombre es María García, representante de la red Andando. Para los que no son de Buenos Aires, la red queda en lo que sería el segundo cordón del conurbano bonaerense, muy cerquita ahí de lo que se conoce como el límite con el tercer cordón entre Rodríguez, Pilar, Merlo y Paso del Rey. Y estas redes agrupan actualmente 16 centros comunitarios, 14 en Moreno y 2 en Merlo, a cargo de 254 mujeres que trabajan diariamente ahí, 21 varones, y aproximadamente pasan diariamente 2.800 niños y niñas entre 45 días. La red tiene muchas formas de trabajo y tiene varios programas y varios proyectos en simultáneo. Si bien cada centro tiene su particularidad, son organizaciones que particularmente en lo que refiere a la franja de 45 días a 5 años, trabajamos con proyectos vinculados al juego, vinculados al arte, vinculados a propuestas educativas, que muchas de ellas están articuladas con los jardines de infantes que vamos a contar, y otras no tanto porque en la zona donde nosotros estamos todavía no está universalizada la Ley de Educación Nacional, por lo cual muchos de esos niños no asisten al nivel inicial, incluso los de 4 y 5, aunque es obligatorio. Particularmente los de 45 días a 3 años, la mayoría tampoco existe el jardín porque hay muy pocos proyectos vinculados a la educación maternal, ya sean gratuitos o sean del Estado. Nuestros proyectos no se reducen, como decía recién, a los 5 años, sino que tenemos pibes hasta los 18 que pueden asistir diariamente 4 horas en contraturnos de la escuela. En general, esas propuestas están ligadas a acompañar justamente el desarrollo de la trayectoria educativa escolar, pero también a ofrecer alternativas de talleres, juegos, actividades vinculadas a la tecnología, etcétera, que permitan como justamente complementar lo que ofrece la escuela en distintos barrios. Barrios que también tienen bastante vacancias de espacios públicos gratuitos, de ofertas educativas, de deporte, etcétera, etcétera. Entonces, estos centros comunitarios, como gran parte de la provincia de Buenos Aires, no solo como la Red Andando, sino que hay muchas organizaciones más que nuclean otros centros comunitarios, ofrecen y complementan el trabajo y la oferta de cuidado y educación para los pibes de todas estas edades en distintos territorios del conurbano. Y en ese caso y en ese sentido, el trabajo justamente con los jardines de infantes para nosotros es fundamental. Mi nombre es Mónica Almirón, directora del Jardín de Infantes 952 del partido de Moreno, ubicado en Cuartel Quinto.
una zona bastante alejada del centro de Moreno y muy poco conocida por ahí para muchos, porque para muchos representa una zona alejada y rural o con ciertas características que hace que no siempre sea el primero en ser elegido al momento de que los docentes toman o eligen un jardín de infantes, ¿no? Cuando tomé el lugar, la verdad es que necesité rodearme de otros, ¿no? Y esta idea que tanto estudiamos, que tanto hablamos de trabajar con otros y de conocer y de trabajar en red, de abrir la escuela para conocernos y para complementarnos y para hacernos parte, bueno, fue muy necesario. Y fue ahí que conocí a otros jardines comunitarios que con cierta resistencia, confieso, al principio, en especial de las maestras, de las docentes del jardín, simplemente porque se desconocía el trabajo de los jardines comunitarios. Y en Cuartel Quinto nos encontramos con varios jardines comunitarios, por suerte, porque la demanda de vacantes en los jardines no se cubría. Aún hoy es un pendiente, porque la sala de 3 ingresan muy poquitos nenes al jardín público, y incluso quedan nenes de 4 y de 5, a pesar, como decía Analía, de que exista la obligatoriedad para esas edades. Uno de los jardines que conocí comunitario fue el Negrito Manuel, San Ramón, Lourdes, bueno, entre otros, ¿no? Pero con el que tuve la suerte de trabajar en articulación fue con el Negrito Manuel, a través de asociaciones civiles que estaban en la zona, como por ejemplo la Asociación Civil El Arca. Y bueno, ese contacto nos posibilitó conocernos, ver qué teníamos para ofrecerle a las infancias, qué tenía uno y otro, en realidad en otro lugar, no importaba, lo importante era que íbamos a tratar de responder a las necesidades que tenían las infancias en cuanto a educación y atención primaria. Así que acordamos, por ejemplo, con los jardines comunitarios, en que ellos iban a recibir a la matrícula de 45 días hasta 3 años, y el jardín público absorbía a los de 4 y 5. Así que fue uno de los acuerdos que llevamos adelante. Y después, bueno, proyectos en común, por ejemplo, realizamos un proyecto no solo con los jardines comunitarios, sino con la sala de primeros auxilios y con otras organizaciones del lugar. Hicimos el proyecto Plaza, que le llamábamos, ¿no? Y pudimos mejorar el espacio público. Y con los años fuimos aprendiendo y también nosotros deconstruyendo algunas ideas en relación a las escuelas. A veces hay muchos prejuicios, las escuelas son cerradas, las escuelas no trabajan con las familias, las escuelas son expulsivas. La posibilidad de trabajar al interior de la red y conocer directores o conocer instituciones que ponen en el centro las niñez y sus familias nos permitió a nosotros también como red estar más red con otros y poder abordar no solo los problemas, porque nosotros decimos que no son solo los problemas de la infancia, sino la vida de las niñeces en clave más comunitaria y pensar qué podemos construir con otros, en este caso con las escuelas, con los centros de salud, con organizaciones culturales, con los servicios locales, ¿no? Que en algunos casos necesitamos del servicio de niñez, cómo poder tejer ese entramado trascendiendo las líneas de las instituciones o los sentidos puntuales de algunas instituciones para poder poner en el centro las niñeces, ¿no? Y cuando digo esto, digo, bueno, que pensar con directores que nos permiten establecer acuerdos, que nos permiten establecer prioridades, que nos permiten definir cómo vamos a pensar a las familias, escuelas también como el Jardín de Mónica, pero muchos otros, y la posibilidad de trabajar en red y en el barrio y por fuera de las instituciones o entre instituciones, también nos fue permitiendo a todos visibilizar
que las niñeces es un tema que nos convoca a todos y que nos convoca a todos de manera comunitaria y colectiva, ¿no? Que no se reducen a la familia, que no se reducen al jardín, y en el caso particular de la Red Andando, no solamente con los jardines, sino también con las primarias, cuando hay directores o instituciones que reconocen y valoran esas otras identidades, esas otras instituciones por las cuales transitan los pibes, nos recontra favorece para pensar esto, ¿no? Cómo hacer una continuidad en las trayectorias, cómo acompañar desde el centro algunos aprendizajes que la escuela necesita, cómo trabajar con algunas familias desde ambos lados, incluso también con el sistema de salud, familias que quizás atraviesan situaciones muy complejas y que requieren un acompañamiento y un sostenimiento más comunitario. Entonces, cuando en las instituciones vamos logrando bajar esas barreras, esos prejuicios y conocernos, también nos permiten ampliar un poco esa trama de cuidados, esa trama educativa, en los primeros años en especial, y en barrios donde, volvemos a decir, no hay jardines maternales, y las familias necesitan quizás jornadas de 8 o 9 horas, porque muchas trabajan en capital, la articulación entre los jardines comunitarios y los jardines del Estado permiten también darle mucha seguridad y mucho acompañamiento a las familias que saben que hay algunos criterios comunes que van a aparecer tanto en un jardín como en un jardín comunitario. Tuvimos que generar muchos encuentros para construir colectivamente esta idea de los jardines son esto, o los jardines de construir los jardines comunitarios son esto, ¿no? Una idea todavía muy fuerte que en algunos lugares, por suerte, no por suerte, sino por el trabajo y por conocernos, uno se conoce trabajando con nosotros, puede ahí dar cuenta esto que dijo Mónica, ¿no? De los movimientos en los maestros, de los movimientos en los propios educadores, y me parece que eso es bastante sustantivo, ¿no? Y ese trabajo continuo, porque a veces el trabajo con las escuelas está muy ligado a la figura del director. Cuando el director se va, ese trabajo se va cayendo. Escuchando lo que decía Analía, me vienen a la mente un montón de recuerdos, ¿no? Que son importantes para nosotros. Nosotros nos sentimos un colectivo, no digamos una institución aislada. Por suerte, bueno, luego de 14 años de trabajo en el mismo jardín. Y, por ejemplo, esta plaza que les nombraba, que podría ser una plaza más, ha cobrado un protagonismo para todas las organizaciones, las escuelas, la salita, la escuela especial que se encuentra al frente, y la hemos tomado, como quien dice, y trabajado en ella, ¿no? Haciendo festejos, como nombraban Alía, no solo problemáticas, ¿no? Resolviendo problemáticas, sino también festejos comunitarios, ¿no? Donde participábamos todos, jardines comunitarios, clubes de barrio, la salita, la escuela especial, la primaria, la secundaria. Aprendí mucho de los jardines comunitarios, de cómo trabajan la participación de los niños. Esta palabra que mencionamos mucho, ¿no? La participación, que a veces yo sentía que era una pseudo participación, o como si participáramos, ¿no? Donde cuando decíamos que un papá o una familia participaba, era pedirle que vengan para un acto escolar, o que respondan una encuesta, y bueno, no sentía que fuera una participación real. Y bueno, en el largo camino con las organizaciones de Cuartel Quinto, creo que aprendimos juntos lo que es hablar de participación, porque era un tema muy bien abordado. Por ejemplo, se hacían foros donde los niños de todo el barrio acudían, desde edades, desde bebés hasta adolescentes, y a través de juegos participaron en cómo querían ellos mejorar esa plaza, ese espacio público que teníamos frente al jardín. Cómo pueden participar desde bebés. Eso a mí me abrió la cabeza, como quien dice, ¿no? Que no es solo el que ya tiene una edad para decir algo que puede participar. No, podemos participar todos y desde temprana edad, y es importante escucharlos y además hacer devoluciones, ¿no? Que no quede siempre que el adulto maneja la información y luego no hay una devolución para el niño. Bueno, eso fue una de las cosas más importantes que creo que aprendí de las organizaciones comunitarias, y es un antes y un después. La posibilidad de que exista en un territorio de intersectorialidad en serio, que cuando
se piensa en las niñeces, no se la piensa fragmentada, bueno, este es mío porque tiene 4 y 5, este es tuyo porque es en salud, ¿no? Sino que podamos pensar, bueno, Mónica, en tu jardín van a poder ir a la mañana y tal cosa, y nosotros vamos a seguir la tarde con esto, y vamos a... Esa posibilidad de entramar tiene que ver también con acompañar en serio a las familias, y que las familias puedan pensar o sentir el cuidado y la crianza como algo comunitario, que es una idea que para nosotros es muy fuerte, ¿no? En territorios con tanta desigualdad, criar y cuidar y educar a un niño es muy complejo. Entonces, hay también una dimensión política del trabajo en red. Para llegar a un jardín comunitario a veces son 25 cuadras caminando y los días que llueve no se pueden salir. Entonces, digo, en condiciones de tanta complejidad, criar y cuidar a niños es muy complejo y educarlos también, y que las instituciones nos pongamos de acuerdo de cómo agilizamos y cómo también reclamamos, porque si hay algo que sucedió muy fuerte es que las instituciones escolares, cuando faltaban escuelas y los pibes estaban sin ir a la escuela, que esto es bastante común en algunas zonas de Moreno, las instituciones del Estado salieron a marchar con las instituciones comunitarias a demandar al Consejo Escolar la necesidad de la construcción de escuelas. Del recuerdo de todas las anécdotas que tenemos, bueno, una que me quedó muy, muy linda fue ver a los adolescentes de la red andando, de los jardines comunitarios donde participa la red, eligiendo juguetes para hacer y para traer a los jardines, a los comunitarios, al estatal. Eran niños que habían pasado por el jardín comunitario, por el jardín estatal, por la escuela primaria, la secundaria, y seguían participando de alguna manera. Fue hermoso, ¿no? Poder ver cómo ellos sentían que devolvían algo que ellos habían recibido, ¿no? Mucho amor, mucha contención. Para la red y es muy importante que los directores y las instituciones estén abiertas a pensar las niñeces, más allá de los alumnos, ¿no? Y cuando decimos las niñeces decimos esto, a compartir qué pasa en nuestras organizaciones, nosotros también transmitir algunas de las cosas que nos pasan a nosotros para establecer acuerdos, consensos y proyectos que nos permitan hacer una trayectoria de vida un poco más ágil, más digna de ser vivida, ¿no? Pero a nosotros también nos cambia mucho como red cuando las escuelas nos escuchan, que al principio no fue así. En muchos barrios tuvimos muchas dificultades y ese es un comedor, que era un poco la palabra que se usaba, o esas son madres cuidadoras. Entonces también cuando las escuelas nos conocen y nosotros los conocemos, esos prejuicios se van desarmando y se arman realmente proyectos que nos transforman, pero también transforman la vida comunitaria. Cuando hay situaciones difíciles, vienen y se acercan y nosotros sabemos que podemos consultar a otro, que podemos encontrar a otro porque decimos, bueno, en la red tienen esto, nosotros tenemos aquello y entre todos podemos abordar una situación, ¿no? Y esto de sentirse, además, como institución acompañada es una gran ventaja, ¿no? Por eso, la verdad es que uno invitaría a todas las instituciones públicas a que puedan abrirse de verdad y trabajar con el otro porque enriquece y porque te dan excelentes resultados o mejores resultados de los que serían trabajando de manera aislada o de puertas adentro, ¿no? De puertas abiertas. Nos queda desde la coordinación del postítulo de Gestión y Gobierno Institucional de las escuelas, nada más que agradecer las propuestas, agradecer los modos de pensar, agradecer la generosidad de contarnos sus experiencias, porque bueno, es esto, ¿no? Es para pensar lo que nos interesa, es pensar el trabajo de quienes están en las escuelas, como directoras, como directores,
con otros, con otras organizaciones, con programas, con proyectos, y ver de qué modo, ¿no? De qué modo esto implica abrir la escuela, abrir el propio trabajo, hacerse algunas preguntas, y esto, bueno, en todos los casos, ¿no? Con idas, con vueltas, y en el marco de diferentes proyectos y propuestas, entendemos que siempre es como una experiencia rica y potente para todos y todas. Así que a nuestras invitadas, muchas gracias.